Buenos días, estudiantes. En la clase de hoy empezaremos a comentar los aspectos que tendremos en cuenta en el abordaje del estudio de la lengua castellana desde la perspectiva sociolingüística. Para ello nosotros consideramos los aportes del libro de Alejandro Reiter, particularmente el capítulo 1 del libro Lenguaje en Uso, ¿sí? Y bueno, empezamos definiendo a la sociolingüística como la disciplina que estudia las variaciones que sufre el lenguaje en cada uno de los contextos en que éste es usado, ¿sí? El autor entonces parte desde un corpus de ejemplos discursivos, de frases que nosotros utilizamos y que hemos escuchado comentar al respecto y que también quizás nosotros también la hemos utilizado en algunas situaciones comunicativas y que nos sirven para poder empezar a entender algunas de las características de la sociolingüística. El director tiene un lenguaje muy cuidado. Después el siguiente dice, cuida tu lenguaje. Usemos un lenguaje apropiado para la escuela. José dice muchas malas palabras. A veces es difícil entender el lenguaje de los adolescentes. A ver, si nosotros empezamos a abordar cada uno de estos ejemplos, o partiendo desde el primero en particular, el que dice el director tiene un lenguaje muy cuidado, en realidad nosotros sabemos que el lenguaje es una capacidad que es innata a todos los hablantes de una comunidad, ¿sí? Y es usado de manera colectiva, ¿no? Y nunca es propiedad de un individuo, porque si el lenguaje que utiliza el director del que habla el ejemplo es único y particular de él solo, entonces nadie podría entenderlo, ¿no? Entonces, por eso me interesa que también empecemos a pensar a partir de estos ejemplos de qué manera o cuán apropiados o no son el uso de estos enunciados. En el ejemplo número 2 dice cuida tu lenguaje, ¿no? Entonces para nosotros es difícil o imposible poder distinguir y utilizar y cuidar algo que es de naturaleza social, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a pretender cuidar nuestro lenguaje cuando es una forma que nosotros utilizamos para expresarnos, ¿no? No sé de qué manera se puede cuidar. El tercero dice usemos un lenguaje apropiado para el aula. De nuevo lo mismo acá, ¿no? Esto de que existen aparentemente o no está muy claro por qué habría una distinción entre los modos de habla de nuestro ámbito familiar, por ejemplo, o los modos de habla que nosotros utilizamos en la calle, que utilizamos con nuestros amigos, que sea distinto al que nosotros utilizamos en el aula, ¿no? Y nos preguntamos entonces qué tipo de utilidad social tendría que nosotros utilicemos un lenguaje escolar exclusivamente dentro o para los límites de la escuela, ¿no? En el ejemplo número 4 dice José dice muchas malas palabras, ¿no? Entonces todas las palabras esencialmente forman parte del lenguaje humano, ¿no? Porque esa es justamente la característica que las define. Una palabra tiene existencia si yo la nombro y tiene existencia por lo tanto en el lenguaje, ¿sí? En la lengua, mejor dicho. Y por lo tanto, ¿cómo nosotros podríamos definir o pensar en definir una unidad, ¿sí? Lingüística de esa lengua que es comunitaria como mala o buena? ¿Sí? Estas son preguntas que surgen a partir de esto también. Y en el último ejemplo dice, a veces es difícil entender el lenguaje de los adolescentes. Y bueno, considerando que las niñas y los niños desarrollan el lenguaje a partir de
diferentes estímulos que perciben de su entorno y también de la enseñanza que van adquiriendo a partir del contacto con la lengua social de su familia y de su contexto lingüístico. Como nosotros lo hemos comentado en clases anteriores y como sabemos que ocurre, es incomprendible entonces pensar que ciertos sectores sociales, en este caso los adolescentes o ciertos grupos etarios, mejor dicho, desarrollan un lenguaje diferente, ¿no? Entonces, por lo tanto, me parece a mí que consideramos desde el principio que este tipo de enunciados y este tipo de oraciones no son pertinentes ni son adecuados, ¿sí? De todas maneras, nos sirve para poder empezar a pensar justamente sobre cuáles son las características y los fundamentos de la sociolingüística. Ahora, volviendo sobre los aportes de Saussure y de Cosseriu, que hemos visto en las clases pasadas sobre la lengua y el habla, a pesar de las diferencias teóricas y conceptuales de estos dos autores, también existe un aspecto en común que tiene que ver con que a partir de estos dos conceptos de lengua y habla se buscan establecer reglas que son constantes, ¿sí? Que son generales sobre la disciplina lingüística. Solo que cada uno obviamente va a definir objetos de estudios que son diferentes y que están bien diferenciados, ¿no? Ahora, lo que plantea la sociolingüística, a pesar de que toma aportes de la lingüística, ¿no? Como su nombre lo indica, plantea un enfoque que es distinto. El autor plantea que en oposición a los estudios que buscan la homogeneidad, ¿sí? Como la propuesta de Saussure y de Cosseriu, la sociolingüística trabajará con las diferencias, ¿sí? Tratará de responder a las paradojas del lenguaje junto con todas las que surgen del estudio de la lengua en uso. La sociolingüística explica el porqué de las diferencias. Entonces, resta que nosotros nos preguntemos a qué diferencias hace alusión el autor, ¿no? Como hemos visto en las clases anteriores, Saussure explica que el habla es un proceso que es individual y que se lleva a cabo por sujetos en determinadas situaciones comunicativas. Cosseriu, por su parte, propone que las actuaciones lingüísticas son manifestaciones que también son individuales y que conforman la competencia lingüística, ¿no? Dentro de un contexto social y cultural determinado. Ambas posturas son similares en que suponen que el cambio de una lengua se da con el paso del tiempo, ¿sí? Cosseriu además considera que también influyen las costumbres culturales y las prácticas individuales de cada individuo, ¿no? Este es un aporte que se distingue de lo que plantea Saussure en un punto. Entonces, a la sociolingüística le interesa estudiar las diferencias que se pueden observar en el uso particular de la lengua para entender cómo se establecen las reglas de esa lengua y cuáles son los motivos de esas diferencias, ¿sí? Ahora, notamos que constantemente el autor hace referencia al lenguaje en uso, ¿sí? Este concepto que bueno, de alguna manera lo han abordado los autores previos, pero entonces nosotros partimos siempre sabiendo que esta perspectiva, ¿sí? La sociolingüística, va a poner el interés en el plano del habla. Entonces, ¿por qué? Bueno, justamente porque es en el plano del habla donde se llevan a cabo las manifestaciones individuales del lenguaje en uso, ¿sí? Por cada individuo.
A esto nos referimos o esto se refiere el autor cuando habla de lenguaje en uso. Es el habla, ¿sí? El habla individual y las prácticas y manifestaciones lingüísticas que llevan a cabo sujetos en un contexto determinado. Y a la vez que influyen las características socioculturales intrínsecas que constantemente generan influencias en la conformación de los aspectos en común que hacen a las convenciones de una lengua particular. Entonces estas diferencias las podemos comprobar muy fácilmente porque sabemos y observamos que el español que se habla en diferentes lugares, ¿sí?, son bien distintos. Y esto también lo hemos comentado. Tomemos como ejemplo las diferentes variedades del español que se habla en nuestro país, ¿sí?, o en nuestra provincia, en la provincia de Neuquén, o incluso en nuestra localidad. ¿Sí? Sabemos que hay diferentes sectores que hablan de manera distinta, con una tonada distinta, con ciertos rasgos lingüísticos que van diferenciando sus formas y su lenguaje en uso. Y los aspectos que influyen en estas diferencias son también de múltiples orígenes, ¿sí?, y que lo vamos a ir viendo de a poco a lo largo de esta clase. Antes me interesa que definamos cuáles son las finalidades y los objetivos de la teoría sociolingüística. El autor define que tiene dos sentidos, uno que es teórico y otro que es práctico. El primero hace alusión a poder determinar qué es el lenguaje y de qué modo funciona, ¿no? Y en segundo lugar, le interesa poder actuar donde se dan estas diferencias que pueden originar problemáticas en la comprensión lingüística, ¿no? A ver si puedo ser más específico y atendiendo a esto último que es para mí lo más importante. Esa es la postura que es tradicional en la teoría sociolingüística, ¿no? Sin embargo, también desde mi punto de vista me parece que tiene otra finalidad práctica esta teoría que podríamos también agregar acá, que tiene que ver con las intervenciones de los individuos de una lengua, es decir, nuestras intervenciones y las formas en la que podemos llevar adelante estas intervenciones prácticas, ¿no? Para poder buscar la igualdad, ¿no?, la democratización de las voces y la reafirmación de las diferencias lingüísticas en una sociedad determinada. Y creo que estas intervenciones individuales que nosotros realizamos como hablantes del español también forman parte de una tarea sociolingüística y de una conciencia, ¿sí?, social y sociolingüística, valga la redundancia. Entonces, para ser un poco más claro, leemos las palabras del autor al respecto del objetivo de estudio de esta disciplina. La sociolingüística parte de un lugar diferente del estructuralismo. Si hay algo realmente constante en todas las lenguas, es que éstas ofrecen diferencias. Varían con el tiempo. Varían de un sujeto a otro. Varían de un grupo social a otro. Varían de un grupo generacional a otro. Varían de una situación comunicativa a otra. Es el estudio de esta variación lingüística, entonces, lo que nos permitirá saber algo más sobre el lenguaje, sobre su único funcionamiento posible, el funcionamiento social. Entonces acá volvemos a ver esto que planteamos tantas veces con anterioridad en el espacio, que las manifestaciones y actuaciones lingüísticas de un grupo determinado o de una persona de manera individual es una forma de decirse, ¿sí?, de identificarse en su lengua. Por eso consideramos que
La disciplina sociolingüística aborda aspectos teóricos y subjetivos y prácticos que sobrepasan los aportes de Cosseriu y de Saussure, en tanto que fusiona o interrelaciona los aspectos de la lengua y el habla, considerando las prácticas específicas de la comunicación humana, para poder establecer reglas de comprensión y una categorización lingüística que da cuenta del ser individual, del ser social y del ser cultural. Y para entender mejor esto es necesario que podamos definir cuáles son estas categorías lingüísticas que definen las prácticas comunicativas de una sociedad. Entonces, estas categorías son 3: lengua, dialecto y sociolecto. En sociolingüística, la noción de lengua significa lo mismo que idioma. En sociolingüística, la noción de lengua significa exactamente lo mismo que idioma. Es decir, que es un sistema o un objeto definido, ¿sí?, con sus reglas, pero que en realidad no tiene una existencia real, tangible en el uso de los hablantes. Y para entender esto, partamos de un ejemplo, ¿sí? Si un habitante de la ciudad de Longopué, que vive en un barrio o en una zona más bien rural, viaja a la capital de Corrientes, ¿no?, va a notar una tonada muy bien diferenciada, considerando la pronunciación de ciertas palabras e incluso en las formas de tratarse y de establecer la comunicación entre los hablantes, ¿sí? Y en el uso de ciertas palabras específicas que no va a poder comprender seguramente, y que van o que al menos van a generar quizás un poco de confusión. Por ejemplo, las palabras huayna, nio, hue, angá, peina, engaú, chaque, guainero, ticó, ¿no? Son palabras, unidades lingüísticas que se utilizan en el habla cotidiana de la ciudad de Corrientes y que generan, digamos, y que conforman la identidad sociolingüística de la zona. Y que un habitante que también habla español, ¿sí?, que se supone que es la lengua estándar de nuestro país, no va a poder comprender probablemente algunos de estos enunciados. De la misma forma, probablemente un correntino no podrá entender ciertas palabras o ciertos hábitos lingüísticos de la localidad de Longopué, ¿no? Entonces, si entendemos estas diferencias, la propuesta estructuralista de Saussure sobre una concepción de una lengua hermética con sus reglas bien definidas no tiene lugar real en el habla cotidiana, ¿no? Es decir, que desde esta perspectiva sociolingüística, nosotros, incluso dentro del mismo español, sabemos que existen diferentes formas de comunicarnos, ¿no? Entonces, ¿dónde observamos esa homogeneidad de la que nos habla Saussure? Precisamente lo que vemos constantemente son diferencias. Entonces, en una comunidad lingüística, como dijimos, lo que tiene existencia real en el habla es el dialecto. Se denomina dialecto al conjunto ordenado de formas lingüísticas que utilizan en forma ideal todos los miembros de una comunidad lingüística para comunicarse entre sí. Y para ser más tajantes sobre esto, desde una perspectiva sociolingüística decimos que en realidad los individuos no hablan una lengua, sino que hablan dialectos para poder comunicarse. Tenemos que tener en claro que los dialectos dependen de las realidades sociales, de la realidad cultural
y de la realidad geográfica de las comunidades lingüísticas, ¿sí? Por ejemplo, en ciertas comunidades se pueden hablar varios dialectos, o también puede suceder que en una comunidad más bien con poca densidad poblacional se hable un solo dialecto, ¿no? Entonces pensemos, por ejemplo, en la localidad de Misiones, en la cual comparte frontera, o ciertas localidades de la provincia de Misiones, mejor dicho, comparte frontera con Paraguay y Brasil, y por lo tanto los dialectos de esa zona van a estar influenciados por el español de Paraguay y el portugués de Brasil, ¿no? También es posible que exista un solo dialecto en una comunidad lingüística, como por ejemplo la comunidad mapuche de Neuquén, ¿no? O ciertas localidades, perdón, de otras localidades vecinas en esta zona de la Patagonia. El sociolecto, por otra parte, hace referencia al conjunto ordenado de formas que una parte de la comunidad lingüística, diferenciada socialmente del resto, utiliza para comunicarse entre sí, y que mantiene diferencias identificables con el dialecto de la comunidad. Por otra parte, otras diferenciaciones que se establecen en las manifestaciones de habla desde la perspectiva sociolingüística es la distinción entre dialecto, norma y lengua estándar. Y hay que aclarar que estas distinciones, es decir, estas tres distinciones, surgen más bien por una toma de posición y por una decisión, mejor dicho, que tiene que ver por un lado con las jerarquías sociales y por otro con cierta decisión política que se toma a nivel estatal. La noción de dialecto, como la hemos comentado, tiene que ver con los modos lingüísticos y los modos discursivos particulares de una sociedad que le permite comunicarse comprensivamente y que las distingue de otra, ¿sí? Por su parte, la lengua estándar es un dialecto que se ha determinado como la lengua oficial de un país, o como las lenguas estándares oficiales de un país, como también hay muchos casos. Es decir, que acá estamos en presencia de un ejemplo, ¿sí?, particular de esta decisión política, ¿sí?, que se relaciona con los factores históricos y factores identitarios de un Estado para poder elegir un sistema de formas lingüísticas determinado como la lengua estándar de cierto país. Como ejemplo, acá en Argentina el idioma oficial es el español, ¿sí? Aunque sabemos que el idioma oficial sería la lengua estándar de la Argentina es el español. Entonces sabemos de todas maneras que existen numerosos idiomas de pueblos originarios que tienen mayor o menor existencia poblacional y con distintos grados de vitalidad, pero que están vigentes, ¿sí?, en toda la extensión del país. El Qom, el Mapudungún, el Quechua, el Wichí, el Aymara y muchos más que forman, digamos, o que las decisiones políticas que se toman a nivel estatal no las considera como una lengua estándar, ¿no? No sucede lo mismo en Paraguay, por ejemplo, donde los idiomas oficiales son el español y el guaraní, ¿no? Y mucho menos en Bolivia, donde el español y todas las lenguas de los pueblos indígenas originarios son las lenguas estándares del país, ¿sí? Por eso es que decimos que se trata de una decisión política, de una decisión que es estatal, para otorgar a los dialectos y a las prácticas de habla de comunidades de determinado país para conformar a esas lenguas como lenguas estándares o lengua estándar. También desde la sociolingüística la noción de norma está relacionada con la lengua estándar también. La norma es el sistema que fija
las formas adecuadas y aceptables de comunicación de un dialecto, ¿sí? Esta norma es generalmente utilizada y defendida por determinado grupo social que se considera como el grupo culto o el grupo dirigente y que está generalmente encabezado por ciertas élites social que las defiende y que las muchas veces impone. Entonces esta norma lingüística es la que prevalece generalmente también en el ámbito académico, en el ámbito científico, en el ámbito judicial y también en el ámbito educativo, ¿no? Es decir, que esta norma determina una diferencia bien tajante entre las formas cultas y desecha el lenguaje vulgar. Eso es principalmente lo que establece la norma cuando hablamos desde la perspectiva sociolingüística. Y también estas normas lingüísticas históricamente se han sostenido en el tiempo muchas veces gracias a la literatura, ¿no? Que ha determinado cuál es el lenguaje, la lengua y el conjunto y las características lingüísticas, gramaticales y lexicales que conforman una norma culta para poder manifestarse y sostenerse en la lengua y en el tiempo. Por ejemplo, en vez de decir yuta, ¿no? Debemos decir policía. En vez de decir almóndiga, que es una palabra que está aceptada por la RAE, tenemos que decir albóndiga. En vez de decir escabiar, tenemos que decir tomar, ¿sí? Alcohol. En vez de decir laburo, decimos trabajo, ¿no? Es decir, son diferentes normas de adecuación que nosotros nos imponemos como hablantes de una lengua, ¿no? Porque existen diferentes sectores sociales e instituciones en las que se maneja cierta norma y que no se permite, se rechaza otras formas de lenguaje. Por último, entonces, nos resta retomar el concepto de variación lingüística, que es uno de los aspectos centrales de la sociolingüística, considerando que la variedad hace referencia al conjunto de rasgos lingüísticos que se distinguen de la lengua estándar, ¿sí? Y que hacen uso real los hablantes de una lengua. Estas variedades están influenciadas por diversos aspectos que específicamente son 4, ¿no? La situación social y cultural de los hablantes, el periodo histórico en el que se llevan a cabo esas manifestaciones lingüísticas y esos lenguajes en uso, la situación comunicativa específica en la que se llevan a cabo e incluso el lugar en el que se realicen esos actos discursivos. Considerando las condiciones históricas, entonces nosotros podemos distinguir variedades de una lengua a través del tiempo, ¿no? Es decir, que en el español que hablamos ahora no es el mismo que se hablaba en el siglo XIX, donde había un predominio de la lengua estándar y de una norma culta y que cualquier otro tipo de lenguaje vulgar o lengua vulgar era rechazada y muchas veces estigmatizada. Considerando las condiciones socioculturales, las variedades van a estar determinadas por los diferentes estratos sociales que están en puja constante en el dialecto. Pensemos, por ejemplo, en el español de Argentina, que sabemos que existen ciertos grupos sociales, un esfuerzo activo por reivindicar la pronunciación del masculino y del femenino en ciertos sustantivos, ¿no? Y también existen otros grupos sociales que se resisten y reafirman el masculino como forma abarcativa del plural. Nosotros y nosotras, o nosotros, que incluiría también a lo femenino, ¿no? Esto sería una condición sociocultural que tiene que ver con una variedad lingüística.
Entonces, considerando la situación comunicativa, existe un conjunto de rasgos y normas lingüísticas, es decir, una variedad que seguimos según la situación comunicativa en la que nos encontremos. Y acá diferenciamos la comunicación formal y la culta, la coloquial y la vulgar, ¿sí? Es decir, que en ciertos ámbitos nosotros deberemos readecuar nuestras manifestaciones de habla y no serán los mismos actos comunicativos que yo realice cuando, por ejemplo, le hago un pedido a un amigo, ¿sí? O un pedido a mi mamá, que cuando yo le realizo un pedido a un directivo de una escuela. Entonces, por último, considerando la geografía, que también es otra condición, las variedades lingüísticas van a estar influenciadas por la zona y el lugar en el que se lleve a cabo la comunicación. Esto lo comentamos recién, pero por ejemplo, también en Formosa la variedad local está fuertemente influenciada por la variedad del español y la variedad del guaraní que se habla en Paraguay, ¿no? Porque está en una zona limítrofe y por lo tanto es muy característica y muy singular la tonada de los hablantes de la provincia de Formosa, ¿sí? Debido a la cercanía y a la influencia de variedades vecinas. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy, abordando algunos conceptos que son fundamentales para entender esta perspectiva sociolingüística. Entonces, la sociolingüística es el estudio de toda variación del lenguaje humano en diferentes contextos. En los que se va manifestando, ¿sí? Y según los individuos que emiten esos actos de habla. Es decir que entonces volvemos a este aporte que también lo hemos visto desde la propuesta de Cosseriu, que aquí en la sociolingüística se considera fundamental los contextos y los sujetos, porque se entiende a las personas en un momento y en un lugar determinado, con sus propias modalidades de manifestación en la lengua. Lo que sí nosotros tenemos que tener en claro como futuras profesoras y profesores de inglés es que ningún dialecto es superior a otro. Son todos distintos y son funcionales para poder establecer actos de comunicación para diferentes comunidades. Tenemos que abordar prácticas de enseñanza dando lugar a las diversas variedades lingüísticas, pero sin imponer nunca un dialecto como lo preestablecido y como lo prescriptivo, ¿sí? Y acá volvemos de nuevo sobre lo que hemos repetido varias veces. Cuando nosotros hablamos una lengua, hablamos de sujetos activos en las formas de expresarse, en las formas de identificarse, en sus actos de habla, porque tenemos que entender que la lengua, a partir de el uso situado y contextualizado, es distinta a entender a la lengua como una estructura de normas, ¿no? Y solo de esta forma nosotros podemos concebir propuestas pedagógicas de inglés que tengan sentido para las y los estudiantes. Somos conscientes de que es natural que ciertas personas hablen de una manera y otras hablen de otra, porque las realidades contextuales, la realidad histórica, la realidad sociocultural y la realidad geográfica son siempre distintas. Lo que no es natural y representa un grave acto de injusticia social y de injusticia escolar es que cierto grupo de élite o un grupo culto, cualquiera sea, se considere defensor de ciertas normas y ciertas reglas del español y que por eso catalogue a otras variedades como correctas o incorrectas, erróneas o inferiores.
¿sí? Por ejemplo, muchas veces nosotros hemos escuchado, quizás lo hemos dicho nosotros mismos también, ¿por qué hablas tan mal? ¿Por qué hablas así? Así no se dice, acá hablamos español, acá no se habla así, ¿no? Eh, entonces, me parece a mí fundamental que nosotros podamos dar lugar en las escuelas y en nuestras aulas a las diferentes formas de manifestarse en la lengua para poder generar aproximaciones didácticas que sean mucho más significativas para las estudiantes y los estudiantes. Principalmente acá en Neuquén, acá en Argentina, acá en Latinoamérica, donde sabemos que existen una multiplicidad de idiomas nativos que han sido históricamente estigmatizados y de diferentes variedades del español de cada país, de cada provincia, de cada localidad, y que está influenciado por países que son vecinos, como por ejemplo el país de Chile. Es importante entonces que podamos proponer prácticas pedagógicas que reconozcan las variedades lingüísticas de las y los estudiantes para brindar la posibilidad de resignificar tradiciones escolares y culturales que han sido hegemónicas, ¿sí? Para poder problematizarlas y darle otra mirada, otra perspectiva a la luz de un enfoque más democrático e inclusivo de la educación pública.